En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este del cual oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan una respuesta muy parecida a lo que Herodes dice de Juan, porque lo está escuchando de la gente. Unos decían que era un embaucador, otros que era un gran profeta, incluso había quien decía que era Elías, el profeta Elías que había vuelto, o como le habían dicho a Herodes, que era Juan Bautista que había resucitado. Esta pregunta nos la hace Jesús a cada uno de nosotros todos los días. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? No es una respuesta simple, no es una respuesta que debamos dar a la ligera, como si fuera una fórmula aprendida. La fórmula nos dice que debemos contestar: tú eres Dios, tú eres el primero en mi vida. Y sería verdadera esa respuesta, pero es sincera. Jesús es Dios para mí. Jesús es el primero y lo primero en mi vida. ¿Es sincera esa respuesta? ¿Es auténtica? Por ejemplo, si Jesús es Dios, ¿por qué? No sé si algunos de los que me escuchan se encuentran entre ellos. Si Jesús es Dios, ¿por qué pedir que se cambien su mensaje, sus enseñanzas? ¿Por qué? Si fuera un hombre, bueno, los hombres estamos todos sujetos a las circunstancias, a las condiciones culturales, a nuestra historia personal, a la educación recibida, a tantas cosas. Jesús era verdadero hombre, pero era Dios. Si crees que Jesús es Dios, ¿por qué pedir que se cambie sus enseñanzas? ¿No te das cuenta de que pedir cambios en esas enseñanzas, aquellas que proceden del propio Cristo, por ejemplo, el rechazo del divorcio, aquellas que proceden de los que estuvieron con Cristo o recibieron su revelación, los apóstoles, San Pablo, ¿no te das cuenta que pedir esos cambios es negar la divinidad de Cristo? Y estoy diciendo cosas muy serias. Es decir, estoy afirmando que todos los que piden cambios están negando que Cristo sea Dios. Y esto es esencial. Están convirtiéndose en nuevos arrianos. Cristo, piensan, es estupendo, un gran hombre. Incluso alguno podrá pensar que es el mayor líder que ha tenido la humanidad o la persona que más ha influido en la humanidad. Bueno, pero niegan su divinidad. Pedir cambios en las enseñanzas de Cristo es negar la divinidad de Cristo. Hay que pensar en esto muy seriamente. Y luego, ¿es el primero en mi vida? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quieres a Jesús más que a nadie? Hay que hacer un examen de conciencia muy serio, comparando más que a nadie. Los mártires lo hicieron así. Pienso en un Santo Tomás Moro, que no solamente dio su vida, sino que cuando estaba en la cárcel, en la Torre de Londres, hasta su familia, su querida hija, su esposa,
le escribían pidiéndole que hiciera lo que todo el mundo y que aceptara el divorcio de Enrique VIII y su supremacía sobre la Iglesia. Porque el rey no se andaba con tonterías y había dicho que le quitaba todos los bienes y dejaba a su familia en la indigencia. Y Enrique VIII lo cumplió y Santo Tomás Moro no se rindió. Es mártir. Si te encontraras en una situación límite, Dios sería lo primero. Y otras cosas más sencillas. Si Dios es no solo el primero, sino lo más importante, ¿por qué no rezar más? Necesitamos descansar, y descansar no es solo dormir, es relajarnos un poco, ver un rato la televisión quizá, o leer un libro, o dar un paseo, es necesario, nuestras neuronas necesitan eso. Pero también necesitamos la oración y la misa diaria. Por eso Jesús vuelve a hacer la pregunta, no ¿quién dice la gente que soy yo?, sino la que le hace a los apóstoles, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? Con temor y temblor, con mucha vergüenza, con muchísima vergüenza, debemos decir, Señor, te amo, pero te amo muy poco. Ayúdame a amarte cada día más, a confesar que eres Dios con todas las consecuencias, y a que seas el primero y lo primero en mi vida. Para terminar diciéndole, o para empezar quizá diciéndole, Jesús, yo me fío de ti porque tú eres Dios y porque te amo. Que así sea.